Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 14 de Conversaciones por la Ciudad aquí en My Urban Blog. Hoy estamos con una invitada muy especial, la profesora Ana Cecilia Flores, eh, arquitecta graduada en la Universidad Central de Venezuela, que hizo un posgrado en accesibilidad y diseño para todos en la Universidad Internacional de Cataluña, en España, y un máster en conservación y restauración de monumentos en la UCB. Es docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde ha creado y dicta la asignatura Accesibilidad Universal. Es coordinadora del programa Accesibilidad Universal de la Asociación Civil Discapacidad Cero y colaboradora del Instituto de Accesibilidad de Perú. Además, forma parte de sinergias multidisciplinares, nacionales e internacionales para investigar, difundir y asesorar en accesibilidad universal a organizaciones de acción social y empresas, y es colaboradora activa de varias organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, con ustedes la arquitecta Ana Cecilia, que también fue mi profesora en asentamientos urbanos en una oportunidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tenerla por aquí en estos espacios. Que chévere contar con usted para esto. Gracias a ti, Sebastián, por invitarme a esta iniciativa tuya tan oportuna en este tiempo de COVID-19, pero que también es un material que va a quedar para consulta de muchísima gente, que conozcan a los arquitectos venezolanos en el mundo y de otros países, porque también he visto que has entrevistado a arquitectos de otras nacionalidades. Gracias por invitarme. Sí, por ahí estuvo, bueno, estuvo un colombiano, Eduardo Seche, eh, de Arquitectura para Aliens, que tiene un podcast ahí de arquitectura muy chévere, y por ahí vamos a ir invitando a más gente. Bueno, esto surge porque tengo una amiga que está viendo sus pasantías con usted, que se llama Joanneri. Un saludo a Joanneri, que siempre me pregunta. Ella pensó que la entrevista era ayer y ayer me estaba escribiendo, mira, quiero verla, no sé qué. Ella es mi Y- pupila, ella siempre le dice, yo estoy ahí con usted, profe. Y es una de las, puedo decir que ella, y lo voy a decir para que cause un poco de piquiña en los demás y se emocionen y se entusiasmen. A Joan Neri y José David González son los dos estudiantes que más saben de accesibilidad en la Facultad de Arquitectura, porque me han acompañado bueno, en la asignatura, en actividades que he hecho, en las pasantías han repetido y ya no la pueden inscribir y me dicen, profe, yo igual sigo, pues no importa. Y yo feliz que estén allí conmigo. Sí, Joanneri me la recomendó muchísimo, me dijo que ha disfrutado mucho y también ha estado haciendo unos lives que por ahí vi, unos lives sobre cine que están buenísimos, que también los recomiendo mucho. Este, Ahí le hice la segunda a Joanneri, La publicidad. le hice la publicidad a Joanneri. Un saludo a Joanneri. Y también porque mi novia, No, ya va, pero vamos a hacer la publicidad completa. La publicidad completa a es a la todos. cuenta de Instagram. Ok, a la cuenta de Instagram de @fau.accesible. Ahí pueden ver. Pero yo la hago Exactamente. siempre al final, pero bueno, vamos a hacerla ahorita y al final y la ponemos abajo cuando coloque todo en YouTube, está abajo ahí pueden ver las redes sociales y todo lo que se está haciendo en Fau Accesible. Y también por mi novia, Vanessa Riera, está viendo una pasantía con el profesor Giovanni Siem y tuvo un encuentro sobre accesibilidad. eh, y yo estaba con ella y estaba asistiendo todo el foro que tenían, pero yo no estaba allí con mi cuenta de Zoom y tal, sino que estaba ella, yo simplemente estaba escuchando y me parecía, me interesó mucho todo lo que se estaba hablando. Y que aquí está, no sé si quieres saludar, ¿no? Hola Vanessa. Te están diciendo que hola. Bueno, que salud.
Está por ahí. Eh, Ujú. entonces, que me pareció muy curioso porque recuerdo que empezaron hablando sobre cuál es la forma correcta de llamar a una persona con discapacidad, que esto lo aprendí ese día, no lo sabía antes. Eh, y bueno, además de todo eso, de ahí surge todo ese interés y antes ya había tenido algún encuentro, algún comentario con otros profesores que había escuchado comentarios sobre la pasantía. Los comentarios que había escuchado, por ejemplo, que, que esto era un tema que se daba en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por tantos soldados que venían heridos y ellos sufrieron realmente eh, de muchos problemas porque sus edificios no estaban pensados para todos estos soldados que venían heridos y con muchos problemas. Entonces, que se hizo un movimiento para que los edificios fuesen pensados más para ellos, porque había un gran porcentaje de personas con discapacidad. Y, y que esto se hizo en Estados Unidos y comenzó allí, pero que en Venezuela no teníamos ese inconveniente. Entonces recuerdo haber escuchado ese comentario de algún profesor que no recuerdo quién fue. Entonces, bueno, ya puede comentarme qué es FAO accesible, Bueno, qué es lo que se está haciendo. estaría me gustaría saber cuál es ese profesor, porque en algún lado me debe haber escuchado hablar sobre este tema. Bueno, empezando un poco con cómo tú escuchas y te enteras de esta temática de accesibilidad universal, que siendo una asignatura nueva dentro de la facultad, y que nuestra intención o lo que vamos a intentar hacer de ahora en adelante es que sea una temática transversal en todo el currículum de la formación de los nuevos arquitectos. El profesor Giovanni participó en un mini curso o microcurso que dictamos la profesora Daniela Sardi y yo para precisamente introducir esta temática a los profesores aprovechando el semestre de contingencia. Y bueno, el profesor, como asistieron nueve profesores, los nueve quedaron encantados, menos mal, les pareció interesante, y no solamente encantados, sino enganchados. Uno de los enganchados fue el profesor Giovanni, porque precisamente uno de los puntos fuertes de la accesibilidad, que permite la accesibilidad universal, es precisamente alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto él trabaja y investiga en esta temática, y también con el tema de calidad ambiental, de bienestar de las personas, del edificio enfermo. Entonces, bueno, él notó que era oportuno incorporar esta temática en sus pasantías y incluso en sus investigaciones. Ahora también nos está proponiendo unas investigaciones, trabajar en conjunto, cosa que me parece maravilloso, ¿no? Otros profesores también, la profesora Glenda, por ejemplo, un día me escribió: Ana, necesito que me des más información porque esto lo tengo que meter también en el posgrado de paisajismo, y sí, pues es una especialidad, pero que verdaderamente debemos incluirla en muchísimas áreas de la arquitectura. Ahora, ¿qué era lo otro que me preguntaste? ¿Qué fue lo que me preguntaste? No, sobre la FAO accesible, lo que se Ah, está haciendo en la facultad y la accesibilidad universal, exacto. Y como el origen también, lo que hablabas, que escuchaste el comentario de este profesor sobre el origen o cómo se incorpora en países como Estados Unidos. En realidad, el tema de la accesibilidad universal, el concepto del diseño universal, que forma parte, es una de las tantas estrategias que se incluye en la accesibilidad universal. Este concepto sí fue desarrollado en los Estados Unidos, así como diseño universal. En otros países tiene otra terminología, pero básicamente la idea es la misma, que es diseñar pensando en todas las personas, y no solamente en la mayoría, sino en esa campana de la mayoría, pensar también en los extremos, que son los que dejamos por fuera. El comentario que él te hacía de todo este movimiento que luchó porque se incorporara dentro de las normativas
estándares bueno, y obligatoriedad para que puedan ser edificaciones en los entornos urbanos accesibles, fue porque se unieron dos grupos, se unieron las personas, el grupo de personas con discapacidad que durante muchísimo tiempo fueron excluidos, fueron incluso muchísimo antes, simplemente su destino era la muerte. Poco a poco ellos fueron ganando mayor participación en la sociedad y el hito es todo el resultado que tuvo el movimiento de vida independiente que estaba conformado por personas con discapacidad y lo que te habla el profesor luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresan personas consideradas normales y súper aptas, porque precisamente fueron los que fueron a la guerra, porque tenían unas condiciones físicas y un entrenamiento previo, la mayoría, regresan con consecuencias de la guerra, con amputaciones, con trastornos mentales, con pérdida de la visión, con pérdida de la audición, o sea, una serie de consecuencias que entonces se enfrentan a una sociedad, a un entorno que no tenía las condiciones para ellos retornar y participar y ser activos dentro de la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces ellos se unen y logran grandes avances desde el punto de vista de la legislación, y eso ha tenido, eso no solo ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en muchos países, pero eso tuvo repercusión en convenciones internacionales, derechos humanos, y poco a poco este movimiento ha crecido y ha crecido y ha crecido. Y hoy en día, hablar de accesibilidad universal es fundamental, es indispensable, tiene que ver mucho con la reputación de los profesionales, pues si tú eres arquitecto y no tomas consideraciones de diseño universal, de accesibilidad universal, puede que te funcione ese diseño en Venezuela, por ejemplo. Pero en otros países, si tú no conoces o no tienes, por ejemplo, un especialista en tu equipo, alguien que te asesore, pues la vas a pasar un poco, vas a estar difícil, pues tu incorporación en este medio, porque, repito, es un elemento que te distingue y que forma parte hoy en día de la ética en el diseño, que es otro tema también. ¿Considera que hay como cierta ignorancia por parte del campo, no sé, de la gente con respecto a las personas con discapacidad? Porque no se dice persona discapacitada, sino se dice persona con discapacidad. Y ya por ahí se nota cierta ignorancia de parte de la gente, ¿no? Y bueno, ignorancia, a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra ignorancia, sino desconocimiento, porque simplemente nadie te lo había dicho. Y durante mucho tiempo, incluso tú hoy en día, buscas algo en internet y va a existir muchos periodistas que utilizan discapacitados, invidentes, y están escribiendo sobre derechos de las personas con discapacidad, y estás utilizando esos términos. Entonces eso se va quedando en la memoria colectiva y bueno, creen que ese es el término adecuado y no es así, pues es el legal y protocolarmente aceptado, es persona con discapacidad, pero hay muchas personas con discapacidad que tampoco les gusta que le digan persona con discapacidad, porque ellos dicen que no tienen discapacidad o simplemente que le llamen por su nombre y que simplemente son personas con características diferentes, pero personas, así como característica diferente puede ser que eres más gordito, que eres más flaquita, que eres, no sé, cualquier otra característica que tú quieras decirle a una persona. Pero es persona, lo demás está de más, es simplemente persona. Entonces, bueno, siempre hay discusiones, pero que efectivamente las personas con discapacidad sí tienen unas limitaciones, como todos tenemos limitaciones. O sea, nadie es perfecto, o sea, no hay nadie que sea. Hay unos que tienen altas capacidades, eso también es un tipo de diversidad funcional, ¿okay? Que es un concepto que se ha ido como introduciendo para, bueno, un poco sustituir al de personas con discapacidad. Pero es reciente, ¿no? Por eso es que en las definiciones que tú ves en los documentos internacionales siempre dicen que es un concepto dinámico, porque está cambiando y en la medida que la sociedad va evolucionando y las sociedades como la nuestra en Venezuela, en Latinoamérica, vamos desarrollándonos, pues vamos comprendiendo que no son los términos
adecuados, ¿no? Y que mientras más nos acerquemos a simplemente personas, estamos bien. ¿Cómo evalúa Venezuela en este ámbito? Venezuela está raspada y una de las cosas que yo siempre digo es que está raspada mucha de la razón por la que está raspada es porque las facultades de arquitectura y urbanismo están raspadas. Porque las políticas públicas, las ciudades que tenemos, las edificaciones que tenemos, pues quienes las hacen por lo general son arquitectos, son urbanistas, son diseñadores urbanos, diseñadores gráficos, planificadores. En todas estas personas que tienen que ver de una manera u otra con el diseño de las políticas, con el diseño del hábitat urbano, si no conocen sobre accesibilidad y incluso sobre inclusión y otras temáticas relacionadas, bueno, es la razón por lo que somos, ¿no? Venezuela está muy atrasada en esta temática. En, en términos de inclusión de personas con discapacidad, Venezuela fue pionera en su momento. Fue de los primeros países que creó una ley de protección y defensa de las personas con discapacidad y que después países del sur de América empezaron también a hacer sus propias leyes. Pero quedó allí como una ley especial y no, bueno, las organizaciones quisieran que esta ley se convirtiera en una ley orgánica y también hay que hacerle modificaciones a esa ley. Pero bueno, eso obstaculiza un poco también que avance la temática. Pero hay mucho desconocimiento, también porque se cree, y yo escucho profesores de la facultad, no voy a decir de qué área, pero muchos utilizan el término accesibilidad para referirse a movilidad, y no es simplemente movilidad, la accesibilidad universal es mucho más allá. Eso es uno de los elementos en los que beneficia la accesibilidad. Incluso las ordenanzas que nosotros vemos están orientadas hacia la movilidad, dicen que es accesible, pero no, esto no se trata solamente de poderse mover o de movilizarse, no, va muchísimo más allá. Que es curioso que usted dice que la universidad está raspada en términos de accesibilidad, todo esto. Casualmente, varios entrevistados han dicho que la universidad está raspada en muchos temas, ¿no? Otros temas, la universidad o la facultad de La arquitectura. facultad de arquitectura, bueno, puedo hablar por la facultad, que es donde tengo la experiencia. Por ejemplo, en la entrevista pasada con Nanotech, no, dijeron que no había nada, no otorgaban conocimiento con respecto a las ciudades inteligentes. Hace tiempo, la profesora Melín Nava habló sobre que no se hablaba mucho de ciudad. Y entonces, Cada quien jala para su área sí, también, ¿no? O sea, yo jalo para accesibilidad, no tengo. sí, y eso me hace pensar que en el área de proyectos es como que siempre lo mismo. Siempre semestre tras semestre se hace el mismo edificio de muchas formas diferentes, con unas variantes, pero al final el producto es siempre el mismo y creo que hay que ponerse a pensar sobre qué tipo de arquitectos se están formando, ¿no? Porque realmente Sobre todo siento porque que... estamos en un mundo cada vez más competitivo. Y bueno, yo se lo digo a mis estudiantes, no sé si lo comenté cuando tú fuiste mi estudiante, pero siempre les digo que tienen que abrir la mente y empezar a investigar sobre otros temas y actualizarse porque, bueno, el que se quiere ir del país pues tiene que llevarse una maleta más o menos bien montada. Y si no te vas del país, pero quieres trabajar como está ocurriendo, el trabajo a distancia, colaborativo, un compañero que fue a Chile, el otro se fue para Estados Unidos, el otro se fue para Suecia, Argentina, China, y todos trabajan juntos en un proyecto, pues tienen que hablar más o menos con los mismos códigos, tienes que tener un nivel que te permita también competir y participar. En el tema de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, pues allí es presente también la accesibilidad universal, va de la mano con las Smart Cities. Cuando hablan de Smart City, siempre va a haber un toquecito allí de accesibilidad, o sea, uno de los indicadores es el de accesibilidad universal.
Que recuerdo una vez que fui, estaba en Belém, en Brasil, y fui a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Pará, por allá en Brasil, y me llamó mucho la atención, y ahí se unen los dos temas, que en la facultad, que es pequeña, no es tan grande como la nuestra, hay un ascensor especial para sillas de ruedas, para Ujú. subir a un segundo piso en una facultad de arquitectura en, en Belém, que no es como la nuestra es mucho más grande, mucho más reconocida, pero o sea, se toma mucho en cuenta ese tema. Bueno, Brasil es uno de los países de Sudamérica que ha avanzado más en el tema de accesibilidad universal. Claro, esto es como también, como mi otra especialidad es la restauración, la conservación de monumentos. Cómo se aborda esa temática depende de la escuela donde te formaste o a la que más, con la que más te sientes a tono, pues que sientes resonancia. Igual con la accesibilidad. Y todavía hay como posturas, hay unas que van más hacia la supresión de barreras, a eliminar barreras, pero eso está quedando atrás. Ya la idea es que no construyas con barreras, porque garantiza que te vas a ahorrar un costo de renovación, porque la exigencia de la accesibilidad te va a alcanzar. Y no hacer, por ejemplo, diseños especiales, porque también es duplicar una inversión. La idea es que no hagas algo especial o para los especiales, para los diferentes, sino que sea algo que funcione para todos, porque nuevamente eso incide directamente en la inversión. Entonces ahí empiezas a ver la relación que tiene esto con sostenibilidad, la relación que tiene esto con, bueno, también diseñar de manera inteligente y poder utilizar los números de una mejor eficiencia, ¿no? Que tiene que ver con la Smart City. ¿Y qué país, digamos, está como que bien en el tema? ¿Qué ciudad puede decir, además Es de más fácil hablar de ciudades que de países. qué ciudad considera que está ¿En actualizada? Latinoamérica Una en Latinoamérica, o otra a nivel mundial. porque es muy difícil en Ah, Latinoamérica? yo vi, por ejemplo, en Tokio, este, Uh-huh. las calles de peatones tienen huequitos para, Tokio es uno de los mejores ejemplos. para, para que los ciegos, las personas ciegas, puedan caminar y se guíen por allí cuando están caminando. Tienen unos caminos para personas ciegas o con... Incluso ellos tienen códigos de color para velocidades, de cómo te mueves la persona. O sea, ellos tienen varios que son también varios canales de comunicación, por lo táctil, por lo visual, que eso tiene que ver con las estrategias de accesibilidad. Tokio es un muy buen ejemplo. Yo nunca he ido a Tokio, pero tengo compañeros que también asesores, consultores en accesibilidad que se han ido y han comprobado que es cierto, que sí funciona. Claro, también tiene que ver la cultura de la sociedad que ya entiende que para qué es eso. Otros ejemplos, hay varias ciudades accesibles, incluso que han sido, porque yo te voy a mencionar, por ejemplo, las que han sido meritorias o han tenido reconocimientos, premios por ser ciudades accesibles, porque fíjate que lo que te comentaba es un tema de reputación. Si premias a una ciudad, básicamente también están premiando a ese alcalde, a esa gestión que llevó adelante la ciudad accesible. Entonces, eso incide también en la economía, porque entonces atrae turistas, atrae a un grupo poco atendido de individuos que hacen turismo y que además son, al ser una ciudad accesible, van a regresar a esa ciudad porque los trata bien, porque la experiencia es beneficiosa y ellos, bueno, nunca viajan solos, siempre viajan acompañados y entonces es un grupo muy grande bueno, que va a regresar a un lugar que sea accesible. Entonces eso, nuevamente, tiene que ver con la economía de estas ciudades, con la sostenibilidad y también una atención multigeneracional, porque lo que sirve a una persona con discapacidad también sirve a las personas de la tercera edad, que es otro tipo de premio que también le dan a las ciudades age friendly, las ciudades que son eh, amistosas con la edad, no sé cómo age friendly. Ciudades que son accesibles, por ejemplo, Alemania tiene varias.
pero voy a nombrar Berlín. Berlín es considerada una ciudad bastante accesible. Barcelona también es un ejemplo para España de una ciudad accesible. Todo su sistema de transporte es prácticamente 100% accesible, todo el sistema. No estoy hablando de un autobús, como hablan aquí en Venezuela. Que el autobús no, el metro, el autobús, o sea, todo el sistema tiene que ser accesible para ser considerado pues una ciudad accesible. Estocolmo también ha sido premiada como ciudad accesible. Tel Aviv de Israel, por decirte, para nombrarte varios ¿Y en continentes. Latinoamérica? En Latinoamérica está difícil. Bueno, Brasil es considerado o es un país que ha avanzado mucho en el tema de accesibilidad. Chile ha avanzado muchísimo. O sea, Chile nos lleva, pero una delantera bastante considerada. O sea, las diferencias, las distancias con Chile nuestras son grandes. También Perú, también ha hecho muchos avances. México, por supuesto, también. Argentina también ha tenido sus avances, un poco menos que diría yo que Chile. Claro, recientemente en Chile es obligatorio que las edificaciones sean accesibles. Entonces, imagínate todo lo que ha esto revolucionado, que tienen que haber rehabilitaciones, tiene que haber adaptaciones, tiene que haber toda una serie de acciones sobre lo construido que también son costos, ¿no? Pero si hubiesen sido diseñados previamente con criterios de accesibilidad, no, nada, llegó la legislación y aquí estamos preparados para que no nos afecte. Ahora, hay muchos países que se desarrollan en el espacio público. ¿Y cómo se relaciona el espacio público con la Con la accesibilidad? accesibilidad. Bueno, como tú dices, hay muchos países donde el ciudadano está muy activo en el espacio público. El espacio público sin ciudadano simplemente no tiene ningún tipo de función. El espacio público, empezando de la arteria que comunica todo, que es la acera, pues tiene que ser accesible para que todos podamos cumplir lo que se conoce como la cadena de la accesibilidad, que es desde un destino, todo el recorrido, llegar al otro destino y regresar de manera continua y sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, no solamente cuando yo hablo de esto, no solamente estamos hablando, repito, de movilidad, sino que también la accesibilidad tiene que ver con la comprensión espacial, con los elementos de comunicación. Y los elementos de comunicación no solo son señalización, también es, por ejemplo, para las personas que no saben leer, si tú estás en un país y no conoces ese idioma, si la señalización tiene criterios de accesibilidad y diseño universal, tú vas a poder llegar a tu destino, aunque esté en chino, aunque esté en japonés y tú de eso nada. ¿Qué Pero pasa? si tiene una buena código de colores, un pictogramas, flechas, ya tú vas como entendiendo, esto quiere decir, eso te va a funcionar a ti, al niño, qué sé yo, una persona con Alzheimer, que también entonces empiezan a perder la memoria. Entonces, bueno, eso sería, por ejemplo, uno de los elementos, la comunicación. Otro elemento de comunicación, que es como el que más conoce las personas, es estos sistemas portátiles en las aceras, en los espacios públicos, que son para las personas con discapacidad visual, que utilizan bastón y que conocen el código. Porque también se cree que, no, mira, esto lo ponemos, papá, y ya las personas ciegas saben. No, por ejemplo, en Venezuela, las personas ciegas no saben cómo se usa. Entonces hay que educar también a las personas con discapacidad. Y ese código que se utiliza, esas texturas, si se utiliza también colores, porque no todas las personas con discapacidad visual no ven, hay unas que tienen restos visuales y distintas condiciones. Entonces, bueno, colores, contrastes, eso también me favorece a mí, que en este momento no tengo discapacidad visual, porque reconozco ya con el color que eso algo me está indicando, y también a una persona con discapacidad. Y ese código varía también en los países, no está estandarizado. Es todo un tema también de investigación. Entonces, no solamente se trata de esta comunicación, sino también el desplazamiento para los distintos tipos de movilidad, porque yo me muevo, yo soy bípeda y soy ambulante y camino,
Pero hay personas en silla de ruedas, hay personas en distintos tipos de silla de ruedas. Cuando hacen ciclovías, por ejemplo, ciclorrutas, piensan en un tipo de bicicleta. Hay personas que son usuarias de silla de ruedas porque tienen movilidad reducida y resulta que son grandes ciclistas en otro tipo de bicicleta. Entonces, no están diseñadas para ellos, por ejemplo. Entonces, bueno, fíjate que hay muchísimas cosas que empieza uno a sorprenderse. Ay, yo no había pensado. Ay, yo no había pensado en eso. Y entonces la accesibilidad, ¿qué hace? Empieza a tejer esa ciudad que está un poco disgregada, un poco comunicada. Entonces empieza a hacer que eso sea posible, conectarse los puntos y que sea posible para todos. Habrán lugares que sean mucho más accesibles que otros, porque también hay accesibilidad a niveles de accesibilidad. Hablar de una accesibilidad absoluta es utópico porque todos somos diferentes y siempre habrá alguien al que eso no le funciona. Pero si tú puedes hacerlo para un grupo más amplio, es mucho mejor. Y advertir, esto tiene un nivel de accesibilidad para, qué sé yo, tal tipo de inclinación dependiente, por decirlo. Hay personas que sí podrán subirla, otras que no. Que bueno, en la universidad se puede ver mucho, siempre que uno llega, muchas veces uno ve estudiantes en sillas de ruedas, que dentro de la universidad a lo mejor se mueven muy bien, pero ya entrando a la universidad o saliendo de ella se les dificulta un poco más realmente. Hasta para uno que está caminando bien, la salida de Plaza Venezuela, por ejemplo, es terrible. Ahí ya Terrible. más de uno Y va a punto de atropellar. de las tres gracias también. Hay un montón de niveles que son un poco raros. Pero en la universidad, nosotros hemos hecho diagnóstico de la universidad, hemos ido como por fase con los estudiantes. Habría que hacer un diagnóstico mucho más profundo y profesional, pero con ellos hemos ido, bueno, haciendo un prediagnóstico, digamos. Y pasa mucho que en la ciudad universitaria, que por ejemplo el ancho de los pasillos es magnífico, o sea, todo ese concepto de la modernidad son beneficiosos, solo que ocurre fracturas en lo que yo te decía de la cadena de accesibilidad, porque es accesible hasta tal punto, pero no puedo llegar al otro punto que se supone que es accesible, y hay intervenciones que han sido muy enfocadas en lo mínimo que plantean las normas, y lo mínimo es el sótano. O sea, no, queremos el penthouse, queremos la mejor vista, queremos excelencia, porque me haces lo mínimo para las personas con discapacidad. Si lo podemos hacer bien, como merece la ciudad universitaria, como merecen todas las personas, indistintamente. También, bueno, realmente, y ahorita recuerdo al profesor que me dijo que era un movimiento Ah, en Estados Unidos. No, no recuerdo el nombre, pero, pero cónchale. no recuerdo el nombre todavía, pero recuerdo que en mi infancia mis papás trabajaban en la parte del centro, tenían su local por allí, eh, y yo siempre iba al local y veía mucho, hay un mercado de ciegos en La Hollada, y por allí, por toda esa zona de Capitolio, la Avenida Doral, hay muchos ciegos realmente, uno ve constantemente personas con sus bastones y sus lentes y es normal. Realmente hay un mercado al que falta atender. Sí, y ese grupo de población, yo siempre muestro esa cifra, porque es una cifra que creen que es poca. Claro, en Venezuela la estadística del censo dice que es casi un 6%, casi 1 millón de personas, con los criterios de ese censo, pero ese es un número muy cuestionado. Pero a nivel mundial, que también se habla, un 15% de población mundial que tiene algún tipo de discapacidad, tampoco es ese el número, porque estamos dando por fuera, por ejemplo, el grupo de personas de tercera edad. Entonces, si sumas esos números, te da un 25%, o sea, un cuarto de la población mundial que no está siendo atendida. Y nosotros vamos a estar en ese grupo.
sea, siempre le digo a los estudiantes de la asignatura Un Accesibilidad cuarto Universal, de la población mundial. un 25% de la población mundial no está siendo atendida. O sea, desde el punto de vista de marketing, alguien que trabaje va a decir, vamos a hacer producto para esta gente. Pues claro, y tú no ves el éxito, por ejemplo, que ha tenido Más todo lo que hace Apple. más porcentaje que el Todo, coronavirus y se está atendiendo. de gente que está siendo desatendida o que no se reconoce como un público objetivo particular, ¿no? Que hay que atender. ¿Qué te Estas decía? marcas, Bueno. Apple, Uh-huh. por ejemplo, que lanza una cantidad de productos electrónicos, eh, no he visto productos, no sé si los hay para... Eso es exacto, lo que te iba a comentar. Esto temática de la accesibilidad ha tenido mucha cabida, mucho auge en todo lo que tiene que ver con productos digitales. Y por eso es que yo insisto aún más que, imagínate, ¿por qué no lo vemos en la ciudad? Porque los que hacemos ciudad no estamos formados en esto. Y nosotros también utilizamos redes sociales, utilizamos plataformas, y ahorita en este mundo digital, o sea, una de las formas que se puede vencer esta brecha digital es precisamente a través de la accesibilidad. Y en el mundo físico también tenemos que incorporarla. ¿Por que qué? Porque bueno, es un signo de calidad, de distinción, de excelencia, de bienestar. ¿Qué es lo que persigue la gente? Pues sentirse bien por el resto de su vida, cuando es pequeño, cuando es joven y activo, si Dios quiere, y cuando son mayores también, porque cuando llegas a mayor, esta casa que te diseñaste espectacular, 17 niveles, cambia, sube, baja, tal. Y cuando eres una persona mayor no puedes disfrutar de esa casa que diseñaste, no pensando en tu vejez. Eso es lo que yo te comentaba. Yo siempre le digo a los chicos, piensen, diseñen para su yo anciano. Eso no quiere decir que va a ser diferente, que va a ser feo, que va a ser ortopédico. Nadie dijo que eso tiene que tener barras por todos lados y parecer un hospital. No, ahí es donde está el reto, en hacer que eso sea hermoso, que forme parte del concepto del diseño. sí. ¿Cómo podemos contribuir cada quien desde su casa o en su respectivo ambiente, ya sea de trabajo o en la universidad, a crear ambientes más accesibles? El primero, y yo creo que el más barato y el que tiene mayor impacto, es la accesibilidad actitudinal, que es primero el reconocimiento de la diversidad, eso que tú me comentabas oye, profe, me enteré que no se dice discapacitado, sino persona con discapacidad. Ya eso es un acto de un pie adelante para tú, bueno, favorecer la accesibilidad y la inclusión de las personas. Y ese para mí es uno de los primeros. Y es más fácil. También los gestores, por ejemplo, los políticos, los que hacen políticas públicas, si reconocen esa diversidad, empiezan, quizás están un poco limitados por factores externos, pero bueno, si tienen ese reconocimiento y esa actitud abierta, empezarán los cambios. O sea, empieza primero en uno. Y el primer cambio, por eso te digo, es actitudinal, reconocer, darse cuenta, como me pasó a mí, cuando yo me enteré que yo me sentí mal, te digo, Sebastián, cuando yo supe lo que era la accesibilidad universal, que fue por un interés que me vino precisamente porque estábamos haciendo una intervención en unas edificaciones patrimoniales y en que hicimos, yo coordiné un proyecto que finalmente construyó, diseñó el profesor Alessandro Famiglietti. Y en esa edificación hubo un encuentro de personas con discapacidad, precisamente en el marco de la discusión de la ley de personas con discapacidad. Allí me di cuenta yo que si bien ese edificio tenía varias cosas positivas desde el punto de vista de la accesibilidad, yo me di cuenta que de eso no sabíamos mucho. O sea, yo no le podía pedir, por ejemplo, al profesor Alessandro, al arquitecto Alessandro Famiglietti, ajustes desde mi desconocimiento. Yo siempre, esto te estoy diciendo que esto es una introspección, o sea, una cosa yo con yo. Y yo dije, no,
yo necesito aprender sobre pero yo pensaba que era un cursito, una cosa. No, cuando tengo la oportunidad de hacer el posgrado con el arquitecto que bueno, admiro y es mi maestro y siempre estamos consultándonos él y su esposa Ana Folk, el arquitecto Enrique Rovira Veleta, y hago ese posgrado. Para mí fue, y siempre lo digo, como una epifanía. O sea, me abrió los ojos. Y yo hasta lloré en un momento cuando empezaron a hablar y dije, yo hice eso. O sea, fui yo la que hizo que tantas personas no puedan entrar a un edificio, que tantas personas no puedan comprender, o sea, me sentí culpable. Me sentí que yo había violado derechos de muchas personas desde mi ignorancia, ahí sí te puedo decir que era ignorante, desde mi desconocimiento, creer que con una rampita yo iba a solucionar ese problema, y eso es casi una falta de respeto, o sea, un insulto, de creer que la accesibilidad solo es una rampa, es realmente muy triste. Y a mí me generó tristeza reconocerlo, mi culpa sí, y por eso ahora soy una defensora y apasionada en este tema. Ahora, para todos los alumnos que quieran cursar la asignatura o pasantía, Comunicarse conmigo. se comunican con la Bueno, la asignatura yo la dicto en conjunto con la profesora Daniela Sardi, que es coordinadora del sector ambiente. Es una asignatura electiva que tiene normalmente una duración de una vez a la semana 3 horas, y son actividades teórico-prácticas que ahora con todo este cambio que nos ha generado o nos ha hecho evidente la necesidad de cambio el COVID, pues vamos también a hacer una combinación de presencial y online, ¿no? Para aprovechar más el tiempo presencial. El próximo semestre creo que vamos a dictar, sabes que eso está en discusión, que cómo vamos a hacer. Pero estamos dispuestas, de hecho nosotros queríamos armar la materia en el aula virtual porque esta asignatura es una asignatura PCI, eso quiere decir que pueden inscribirla estudiantes de otras facultades. Y ¿Es nosotros queríamos es una optativa o una electiva. electiva? Ok. Uh-huh. Y que te decía, que la quisiéramos que estuviera en el aula virtual, pero para eso necesitamos preparar la materia para que sea accesible, porque yo siempre le digo a Daniela, tenemos que ser coherentes. Entonces, si vamos a montar unos videos, pues el video tiene que tener su subtitulado para personas sordas, o que tenga un intérprete de lengua de señas, que tenga lectura fácil, el documento que nosotros incorporemos tiene que estar en lectura fácil. O sea, no queremos subir una materia virtual que no sea accesible. Y además de servir como ejemplo para la universidad, porque en la universidad esto no es una práctica que sea una normada, también para la Facultad de Arquitectura. Buenísimo. Bueno, ya Y sé. para la pasantía, pues ya después le diré, porque realmente tuve unos excelentes pasantes y ellos generaron un material súper interesante, en serio. Joan Eril, Ahí todavía, sí, Joan Neris, bueno, fueron varios, pasa que sí, Joa y José David han ¿tienes- sido puede pasar para, yo los menciono por ahí en a el... todos, a los que han estado. Sí, Sí, porque hubo un grupo que hizo, los que tuvieron la iniciativa de hacer la cuenta de Instagram de Favo Accesible, esa fue una pasantía que yo abrí, aparte de otra que estaba haciendo de investigación. Esa era una pasantía que, si bien ellos tenían que hacer también investigación y interacción con organizaciones de personas con discapacidad, pues la idea de esa pasantía era generar conciencia, actividades de concienciación en la facultad, y ellos se les ocurrió crear esta cuenta que realmente fue oportuna, porque justamente ahorita es el medio donde hemos podido mantener esa iniciativa de concienciación. Y bueno, todavía tiene pocos seguidores, pero la idea es que se difunda y sí, que es cuestión de tiempos y
de Sí, de generar el interés generar también. el contenido. Ujú. Muchísimas gracias, profe, A por ti. aceptar esta entrevista. Bueno, estuvo muy agradable el encuentro con usted. Eh, Siempre hay unas entrevistas más agradables que otras. Esta ha sido una de las más, peores. Ay, qué bueno que lo dije, que he grabado. Qué rico, qué bueno. Y bueno, estoy a la orden, cualquier cosa. Voy a estar pendiente de la materia, de todo de que se va a estar posteando por allí. Dejo las redes sociales en la parte de la descripción de YouTube y bueno, las entrevistas las pueden eh, ver en Google Podcast, Spotify, también va a estar disponible allí, en Anchor, bueno, en todas las plataformas de podcast y bueno, esperamos que sigan así, que felicidades realmente por el trabajo que han estado haciendo. Voy a estar muy pendiente, Gracias. ya he estado muy pendiente de eso y me alegra mucho. Eh, Gracias a ti, Sebastián, por la invitación y la oportunidad de difundir y motivar a otros a que se sumen. bueno, la dejo entonces, hasta luego. Chao. Chao.